Hola, nos tocó hablar de manufactura de llantas, neumáticos de coche. El neumático, también llamado cubierta, goma o llanta, es una pieza fabricada con un compuesto basado en el caucho que es colocado en la rueda de un vehículo para darle estabilidad y confort. La invención es cierta, pero nos podemos remontar al siglo XIX, pero fue hasta 1885 en Estados Unidos que Robert William Thompson presentó el primer neumático lleno de aire, pero en su momento era demasiado costoso. No fue hasta 1889 que abrió su primera fábrica y en 1892 Continental y Michelin en Alemania y Francia, respectivamente, crean sus fábricas de llantas para bicicletas. La fabricación de neumáticos concentra un gran porcentaje de la industria del caucho, constituyendo el 60% de la producción anual del mismo. El neumático es el responsable de gran parte de la energía que consume el vehículo para su desplazamiento. Bien, bueno, dentro de los materiales más utilizados comúnmente están el caucho, tanto natural como sintético, los químicos, que son el negro de humo, el sílice, aceite, antioxidantes, azufre, y materiales de estructura, que son el poliéster y cables de acero. El caucho natural es un hidrocarburo que proviene del látex, el cual pues contiene un 30% de caucho natural. Tiene excelentes propiedades mecánicas de carga, de rotura, alargamiento, abrasión y desgarre. También tiene buena resistencia a ácidos y bases. El sintético, por otro lado, es un derivado del petróleo, posee una gran resistencia a la tracción, pero menor que la del natural. Es menos extensible que este, pero sí posee mayor resistencia a solventes orgánicos, grasas y aceites. El negro de humo o negro de carbono es un carbono elemental virtualmente puro en forma de partículas coloidales que se producen por combustión incompleta o descomposición térmica de hidrocarburos gaseosos o líquidos. Este se utiliza para hacer el producto opaco, aunque solo se necesita la mitad del porcentaje basado en el peso del polímero. Este protege también la superficie de la radiación ultravioleta y otorga a los neumáticos su característico color negro. También amplía el rango de propiedades físicas. Y por otro lado, el acero, que debe ser de alta resistencia, se utiliza para aros de acero y para fibras reforzantes, que también suelen estar hechas únicamente de textiles o en conjunto. Estas fibras aportan la resistencia a los neumáticos y pueden ser de algodón, nylon o poliéster. También se necesitan además plastificantes que facilitan la preparación de las mezclas y control de viscosidad y agentes vulcanizantes. Y bueno, esta es la composición que normalmente usan los fabricantes, aunque puede variar dependiendo de la marca y dependiendo del tipo de neumático que se está haciendo. Normalmente el caucho natural está en un 14%, el caucho sintético en 27%, el negro de humo en 28%, el acero de un 14 a un 15%, la fibra textil, suavizantes, óxidos, antioxidantes y demás químicos de un 16 a 17%, el peso promedio está más o menos por los 8.6 kilogramos y el volumen es de 0.06 metros cúbicos. Bueno, una vez obtenida la materia prima, se procede a la preparación de los componentes. El caucho se tritura y se mezcla en un proceso inicial para crear una pasta con la que se trabajará en la fabricación de componentes. Las cuales de acero son proporcionadas mediante bobinas de alambre que se introducen en una calandra, donde se incrusta en una o varias capas de caucho, generando una lámina continua de cable y de caucho. El material de caucho se coloca en una mezcladora llamada Banbury, donde se añade el azufre y demás agentes vulcanizantes, donde el extrusor de tornillos se encarga de darle forma a los perfiles. Un dispositivo enrollador introduce hilos de tejido en la calandra y los incrusta en una lámina de caucho que se corta con anchura deseada. Y el aro de acero es fabricado a partir de numerosos alambres de acero en forma de anillo y se ajusta a dicho bucle usando una punta de caucho. Los flancos son fabricados con el extrusor y son cortados para adaptarse al tamaño del neumático. Con la calandra se puede lograr que el aislamiento interior sea una capa ancha, fina y hermética. Después viene la fabricación de un neumático. Esta se efectúa sobre un tambor, un cilindro rotatorio con una parte central flexible en la que se colocan los componentes de la llanta. Estos se colocan desde la parte del interior hasta el exterior. Primero se añade la capa de aislamiento interno, que reemplaza hoy en día las cámaras de aire, que así se pueden evitar fugas y hacer un sellado preventivo en caso de alguna ponchadura. Después se añade una capa de hilos textiles formando la carcasa radial de un neumático. Luego se añaden las bandas de goma, que estas sirven como recubrimiento de los aros de acero que mantienen al neumático pegado al rin. Se envuelve con la carcasa textil para asegurar su sujeción. Después se añaden los perfiles y los blancos. Y después se forma el neumático acercando los bordes del tambor. Se añaden 2 capas de hilos de acero de manera oblicua, obligando a evitar deformaciones en el neumático. Se añade finalmente la banda de rodadura y se procede a la vulcanización. Para la vulcanización se coloca el neumático en el centro del molde y este se cierra.
La vulcanización es lo que le da la forma a los neumáticos, así como el grabado del dibujo en las bandas de rodadura y la información del neumático en el flanco. Entra agua caliente que lleva una membrana que empuja al neumático hasta el fondo del molde, y el incremento de la temperatura debido al agua caliente y el vapor generan la cocción del neumático. Y aquí el azufre y los agentes vulcanizantes crean cadenas entre los polímeros que ayudan a que el neumático no pierda sea flexible y no pierda sus propiedades físicas básicas. La temperatura de operación para la vulcanización de neumáticos oscila entre 150 y 170 grados Celsius, con un tiempo de exposición aproximado de 10 minutos. Luego se hacen pruebas de control de los neumáticos recién cocinados, principalmente son 2 pruebas de campo donde se simula una carretera con el neumático inflado, y pruebas de rayos X mediante las cuales se buscan deformaciones o alguna rotura interna de los neumáticos. Bueno, en la diapositiva se ven las cotas nominales de una llanta. Lo principal a tener en cuenta aquí es la diferencia entre las cotas que son con carga y sin carga. Y bueno, se identifican las dimensiones mediante el sistema métrico, el métrico europeo, el alfanumérico, el alfamétrico, el numérico, el LT métrico y el de flotación. Bueno, las partes de un neumático son la banda de rodadura, que es la parte que está en contacto con el suelo y debes tener una muy buena fricción con el suelo. Las lomas de cima sin fin, que están situadas debajo de la capa exterior, que mejoran la capacidad de rodaje a altas velocidades. Los cables de acero, que mejoran el mantenimiento de la forma y la estabilidad direccional. La lona de cables textiles, que soportan la presión interior y mantienen la forma del neumático. El calandraje interior, que sella la cámara interior llena de aire. Los flancos, que protegen la carcasa de daños externos y contienen la información de los neumáticos. El refuerzo de talón, que mejora la estabilidad direccional. La punta de talón, que también mejora la estabilidad direccional. Y dentro de estos está el núcleo del talón, que es un arco inextensible hecho de alambre de acero que garantiza el ajuste perfecto del neumático sobre el rin. Ya que el caucho se vende por planchas, se debe contar con el equipo necesario para manipular y otros materiales. Realmente la mano de obra no es tan extensa. Se limita más que nada a verificar que las máquinas estén operando correctamente, ya que este proceso es muy automatizado. Se debe contar con sistemas de corte y alimentación. El más popular o el más usado es el slap en zigzag, porque con una cuchilla recta se puede cortar de manera perpendicular y en envases continuos. También es necesaria la tecnología necesaria para la manipulación de cubiertas, ya que se necesita hacer pruebas de campo y la prueba de rayos X. También es necesario contar con el equipo de rayos X adecuado para que se pueda observar de manera interna un neumático. Se debe contar con sistemas de plegado de paletizado, ya que el caucho, cuando es cortado, es más fácilmente transportado cuando está doblado, y se suelen usar pallets, pero también se pueden usar bandas transportadoras. Y bueno, para mezclar el caucho y los demás materiales, inicialmente se suele usar el bamboo. Y se debe contar con una vulcanizadora, que es la máquina más importante. Ok, las capacidades de producción dependen de la empresa y de su planta, pero estos son algunos ejemplos. Continental, en su planta en GF, China, pasó de una producción de 5 millones al año a 14 millones, esto por inversiones. Michelin, en su planta en México, representó por medio de inversiones una producción de entre 4 a 5 millones de neumáticos. Pasó de 6 millones de neumáticos desde el año 1996 a producir 21 millones en el año 2007. Otra marca importante es la planta de Pirelli en México, la cual es la tercera planta más productiva del grupo, debido a que tiene una producción de 20 millones de neumáticos al año. Podemos notar que el nivel de producción de una planta depende de la implementación de tecnología e innovación en los procesos que se ven implicados. Es por eso que constantemente se deben fortalecer estas áreas para así poder ser más eficientes y productivos, para siempre contar con los más altos estándares internacionales que se enfocan en el ahorro de agua y electricidad. En cuestión de desperdicio, se requiere medio barril de petróleo para poder fabricar neumáticos de un camión. Se cree que el 45% de los neumáticos, cuando terminan su vida útil, terminan en vertederos sin ningún tipo de tratamiento, y en esos vertederos se encuentran roedores o insectos que sus picadores pueden transferir distintas enfermedades. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y Medio Ambiente, el desecho de neumáticos en el mundo es de aproximadamente 30 billones y se espera que este número aumente a razón de 1 billón por año. En México se desechan aproximadamente 28.900.000 neumáticos al año, y este tipo de contaminaciones se le conoce como contaminación negra. A cada neumático se le estima aproximadamente 500 años para degradarse de manera natural,
Y una manera común que se tiene para deshacernos de los neumáticos es quemarlos. Al quemarse un neumático libera grandes cantidades de monóxido de carbono. Es que hoy en día se usan los neumáticos después de su vida útil para distintas cosas, como alfombras, aislantes de vehículos, materiales de construcción, campos de juegos como suelos de atletismo, césped artificial, parte de las capas asfálticas que se usan en las carreteras y calles, suelos de parques infantiles, proyectos de obra civil, combustible de sustitución en cementeras, suelas de zapato, barreras de contención y elementos decorativos. La manera para volver a usar el caucho es por medio, el neumático es por medio de triturarlo hasta obtener una partículas mezcladas con el metal y se usan separadores magnéticos que son imanes y esto nos da un caucho completamente limpio. Las variantes del proceso del neumático. En la industria los neumáticos existen distintos tipos. Estos varían dependiendo de los compuestos por los que están hechos, que buscan adaptarse al medio ambiente, ya sea porque deben funcionar mejor para distintas temperaturas. Para empezar, se pueden clasificar por un código que está escrito en ellos y en ese código se especifica los milímetros de ancho, la distancia entre el rin y el piso, el tamaño del rin y la letra final que viene en los neumáticos para determinar la velocidad máxima que pueden trabajar. Otra manera de clasificarlos es dependiendo de su estructura. Esto se basa en la distribución de los hilos del tejido en la cubierta del neumático y pueden ser de manera radial o diagonal. Los diagonales, sus carcasas están formadas por varias capas de cuerdas que van en direcciones cruzadas una encima de la otra y son más flexibles y tienen mayor amortiguación. Por otro lado, los neumáticos radiales forman un ángulo de 90 grados en las capas de la carcasa respecto al eje central de la rueda y son los más usados para pasajeros. Y esta es una infografía con todo lo que les hemos mencionado y dice que el neumático está constituido de 48% de caucho, negro de carbón, 22%, 15% acero, 5% material textil, 1.2 óxido de zinc, 1% azufre y 12% de otros. Y el caucho constituye casi la mitad del peso del neumático. 60% de la industria del caucho mundial se dirige para la fabricación de llantas. La degradación necesita una gran cantidad de tiempo para degradarse, ya que al ser vulcanizados se vuelven más duros y resistentes al frío. Y como lo mencionamos, pueden ser reutilizados para parques infantiles, defensas de muelles, rompeolas, pistas deportivas, construcción de carreteras y aislantes para cables. Y bueno, como conclusión, podemos decir que que el proceso de fabricación de los neumáticos es bastante complicado, tiene varias fases y que normalmente se cree que están hechos totalmente de caucho, pero no, en realidad se necesitan de químicos y de materiales de estructura para que se le otorgue la resistencia y la seguridad necesaria para que puedan ser utilizados.